Hola y bienvenidos a todos a Consalud TV. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, tenemos hoy en nuestro plató a dos expertos con los que vamos a hablar acerca de su situación, de los avances y los desafíos que acompañan a esta enfermedad. Para ello contamos con Emilio Ríos González. Él es el jefe de sección de Oncología Urológica del Servicio de Urología del Hospital Universitario La Paz, y con Teresa Alonso Gordoa, oncóloga médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y para empezar esta charla quería precisamente preguntarles por la incidencia. Actualmente, ¿cómo está España en cuanto al cáncer de próstata? Por ejemplo, Nurio, ¿qué nos puedes decir? Pues muchas gracias por la oportunidad de poder transmitir nuestros conocimientos y nuestras inquietudes en relación al cáncer de próstata. Realmente estamos hablando del tumor más frecuente diagnosticado en el varón hoy en día en España. Estamos por encima entre 30 y 35.000 casos que se diagnostican al año, en función depende del año, pero hay un incremento en la incidencia de este tumor. Y es un tumor que, sin embargo, pues no está a la cabeza de las tasas de mortalidad, ¿no? Es un tumor que no tiene tan alta mortalidad. Yo creo que en España está en tercer lugar. Es decir, que se pueden hacer cosas para que, una vez diagnostiquemos este tumor, poder evitar que los pacientes fallezcan de esta enfermedad. Por lo tanto, eso es lo que le da esa especial importancia. Es más frecuente, pero sin embargo es un tumor que a día de hoy, si se diagnostica precozmente, se puede curar. Teresa, ¿y cuál dirías que es el perfil actualmente del paciente con cáncer de próstata? Sí, se calcula que la mediana de diagnóstico está en torno a los 66, 67 años. Es verdad que puede haber pacientes más jóvenes, y también es verdad que afecta en un 90% de los casos a pacientes mayores de 75 años. Entonces, esto hace que en el abordaje del cáncer de próstata se tengan que tener en cuenta muchos aspectos que afectan a otras enfermedades, otras comorbilidades que puedan tener los pacientes a la hora de decidir, pues, desde el proceso diagnóstico al proceso terapéutico. Un dato que me ha llamado la atención, ¿no? Si no me equivoco, es que se estima que 1 de cada 3 pacientes desarrollará metástasis, lo cual me llama muchísimo la atención. Quería preguntar precisamente por esta cuestión. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, Teresa. Bueno, es cierto que a lo largo de la evolución del cáncer de próstata, lamentablemente hay algunos pacientes en los que el tratamiento que llamamos radical o curativo puede no ser definitivo, y de ahí la importancia de las revisiones cuando los pacientes son sometidos a un tratamiento quirúrgico, a un tratamiento de radioterapia para esa detección precoz, o pacientes que por un retraso en el diagnóstico, o porque pues, eran pacientes especialmente jóvenes, o por cualquier razón, el diagnóstico ya se hace con la presencia de una enfermedad metastásica. Entonces, esta situación cambia de forma radical el pronóstico del paciente. Digamos que ya el paciente tiene que adaptarse a una situación de vida diferente, pero yo creo que a día de hoy ya el enfoque es diferente. Hay una mayor esperanza, ¿no? Incluso en estas situaciones de pacientes con enfermedad metastásica, que yo creo que es importante también ponerlo sobre la mesa. Porque, Emilio, el diagnóstico, por tanto, precoz es fundamental también, ¿no?, para reducir estos casos. Sin duda. Es verdad que hoy en día hay que tener en cuenta que solo o aproximadamente el 5% de los pacientes que se diagnostican en España tienen metástasis. En estos casos ya hemos llegado tarde, ¿no? Es una enfermedad que ya difícilmente se va a curar, y nuestro objetivo va a ser intentar cronificarla y que el paciente conviva con la enfermedad y, con el mayor tiempo posible y con una buena calidad de vida. Pero hay ese porcentaje de pacientes es en el que tenemos que focalizar, ¿no? Es decir, nuestra atención. Queremos diagnosticar al que necesita ser diagnosticado en una fase temprana en la que le podamos ofrecer soluciones. ¿Sería, por ejemplo, interesante a lo mejor que mejoraran las políticas actuales de cribado? Es un tema complicado de abordar. ¿En qué enfermedad en qué patología yo puedo implementar una política sanitaria? Lógicamente que debe ser de Estado y no de comunidades autónomas, yo lo veo así.
que sea en qué tipo de tumores, pues en aquellos en los que diagnosticar precozmente la enfermedad reduzca la mortalidad de la misma. Ese es el objetivo, es decir, diagnosticar y evitar que estos pacientes fallezcan de la enfermedad. Hay evidencia, yo creo, y desde mi punto de vista sólida, que demuestra que el diagnóstico precoz y el cribado poblacional disminuye la mortalidad. Sin embargo, a día de hoy, y no hablo ya de España, donde no hay ninguna recomendación de cribado poblacional, ni siquiera en Europa hay consenso sobre la necesidad o no de hacer cribado. Pero la Sociedad Científica, la Sociedad Europea de Urología, aboga por implementar esta política de cribado poblacional, como se hace en otros tumores donde realmente también hay beneficio, como es la mama, es el colon o es el cervix. ¿Cuál sería el cribado ideal cuál sería la recomendación? Pues la recomendación es la determinación de una prueba tan sencilla como un análisis de sangre, que es el antígeno prostático específico, conocido por sus siglas en inglés como PSA, y que es económicamente asumible. Y lo único es que no solo debemos utilizar esa prueba como herramienta, ¿no? Es el primer paso para seleccionar a aquellos pacientes que luego debemos determinar si necesitan ser o no sometidos a una biopsia de próstata. Diagnosticar al que necesita ser diagnosticado. Teresa, no sé si quieres añadir algo. No, la verdad es que yo creo que en esta parte del cribado, sobre todo los que tienen un papel fundamental son los urólogos. Y es cierto que aunque no haya un estándar a la hora de plantear el cribado, sí que es cierto que el especialista de referencia es el urólogo y es con quien tenemos que consultar estas dudas. Hemos hablado de diagnóstico, de cribado. Quería pasar ahora al abordaje, ¿no? Sobre todo al abordaje de este cáncer del que hemos hablado, el cáncer de próstata metastásico. ¿Cómo se aborda en consulta? ¿Cuál es su manejo, Teresa, por ejemplo? Sí, es verdad que a día de hoy tenemos que intentar tener en cuenta diferentes aspectos del paciente. El análisis patológico que se hace por nuestros compañeros de anatomía patológica nos da mucha información. Es verdad que en cáncer de próstata todavía nos falta seguir avanzando en una clasificación molecular un poco más extensa que la que tenemos a día de hoy, porque es cierto que hablamos de cáncer de próstata en general, pero en nuestra clínica sabemos que los pacientes no son iguales, son diferentes y seguramente esto tenga una traducción molecular que a día de hoy es verdad que no hemos sido capaces todavía de hacerla y que eso nos pudiera orientar en la decisión del tratamiento. Luego la clínica del paciente, dónde está la localización de la enfermedad metastásica y luego en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente, porque hay algunos fármacos que han demostrado ser activos al principio del desarrollo de la enfermedad metastásica. En cambio, hay otros fármacos que han sido evaluados o que han demostrado su beneficio en pacientes que ya han recibido otros tratamientos y que están en una situación más refractaria. El tratamiento básico en los pacientes con un cáncer de próstata metastásico se basa en la terapia de privación androgénica asociado a un tratamiento antiandrógeno que es cierto que no actúan exactamente igual, pero al final el objetivo que persiguen es reducir al máximo la respuesta a los andrógenos del tumor, reducir al máximo posible los andrógenos circulantes y también la respuesta o la dependencia de esa célula tumoral a esta vía de señalización. Inyecciones, pastillas. Y estos tratamientos se toleran en general muy bien, pero es verdad que tenemos que tener en cuenta que estamos sometiendo al varón a una supresión androgénica durante mucho tiempo. Tema de la salud ósea, del metabolismo, salud cardiovascular, control glucémico, atrofia muscular, etcétera. Y eso es importante que nosotros lo informemos en las consultas y que lo vayamos teniendo en cuenta a lo largo del tratamiento, porque es un tratamiento que afortunadamente en algunos casos se mantiene durante años. Y luego hay una pregunta clave que para pacientes en los que quizá esa dependencia androgénica pueda no ser tan importante,
valoramos la adición de un tratamiento de quimioterapia. Entonces ese sería un poco el tratamiento, el pilar del tratamiento al inicio de la enfermedad, que puede completarse además con un tratamiento de radioterapia, o bien en la próstata o bien en algunas zonas donde haya enfermedad metastásica, pero eso sería pues el tratamiento básico con el que iniciamos el tratamiento de estos pacientes. Doctor, si se quiere añadir algún aspecto. Buah, lo ha dicho prácticamente todo. El objetivo fundamental, como ya he dicho, es reducir a la mínima expresión la producción de testosterona. Lo que pasa es que, como también ha añadido Teresa, pues el paciente empieza pagando un precio. Y a partir de ahí, y en función de determinadas características, que yo creo que no son objetivo de este coloquio, pues es añadir otros tratamientos que puedan ayudar y beneficiar a que el paciente viva más tiempo y mejor. En línea con los tratamientos, también quería conocer un poco cuáles han sido los últimos avances, ¿no? De unos años a esta parte, digamos, que ha supuesto un cambio o hacia dónde vamos. Bueno, yo creo que avances ha habido muchos, que estén a nuestro alcance casi ninguno a día de hoy. A verlos, haylos. Lo que pasa es que, como pasa siempre en medicina, los avances vienen acompañados de una toxicidad económica que hay que encajar dentro de un sistema como el sistema sanitario español, que tiene pues lo que tiene, esas limitaciones de precio. Pero es verdad que cada vez, y yo creo que lo ha apuntado también Teresa, somos capaces de molecularmente identificar, genéticamente identificar a algunos pacientes, que bien no son todos, quizás son una pequeña parte, pero que sabemos que si los podemos identificar, y a día de hoy ya nos cuesta identificarlos, podemos aplicar tratamientos dirigidos que son más eficaces que lo que estamos haciendo hoy en día. Pero, como digo, son pequeñas porciones de pacientes que se benefician o que tienen un pequeño trastorno identificable, molecular, genético, que nos puede ayudar a determinar o a seleccionar un mejor tratamiento. Pero nos queda mucho por conocer. Por lo tanto, si hablamos de personalización de los tratamientos en la práctica clínica, ¿qué dirían? Como resumen, Teresa. Como resumen, en cáncer de próstata, Eso es. que todavía tenemos mucho camino por recorrer. Sí, yo creo que este ha sido el primer paso. Creo que además ha sido un paso que lo hemos hablado mucho, ¿no? Del laboratorio al paciente, porque el recorrido que han tenido estos fármacos pues ha sido de verlo a nivel preclínico en el laboratorio y que esto haya podido llegar al paciente, y al final es la mejor historia que podemos contar en oncología en general. Pero es verdad que, como ha dicho Emilio, pues estos al final son un grupo de pacientes y queda todavía un grupo muy amplio de pacientes en los que tenemos que seguir reconociendo algunas alteraciones moleculares, algunos perfiles de expresión que nos vayan guiando o que nos permitan el desarrollo de nuevas terapias, igual que ha sido en este caso. Quería precisamente centrarme un poco en lo que acaba de comentar Emilio, lo que acaba de comentar acerca de las dificultades, ¿no?, que se encuentran para implementar las innovaciones en nuestro sistema. Y quería saber, claro, esto de qué manera, en primer lugar, afecta al paciente. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente con cáncer de próstata metastásico. ¿Qué implica que estas innovaciones no lleguen? Bueno, pues implica que lo vamos a tratar con las mejores herramientas y fármacos que tengamos disponibles, pero yo lo que quiero es hacer una pequeña reflexión sobre lo que cuesta que un fármaco vea la luz y obtenga todas las aprobaciones para estar disponible, ¿no? Tiene que pasar una serie de ensayos clínicos, fases sucesivas, donde al final se tiene que comparar con el mejor tratamiento y demostrar que es mejor. Y eso cuesta sobre todo tiempo, también dinero, pero sobre todo tiempo. Una vez que eso pasa, luego las agencias reguladoras de medicamentos tienen que evaluar el fármaco y considerar y dar su aprobación. Una vez que la Agencia Europea del Medicamento lo ha hecho, la Agencia Española del Medicamento también tiene que hacer lo mismo. Y una vez que tiene el ok, y esto ya vamos por un número de años que se puede imaginar, luego además tiene que conseguir lo que se llama precio de reembolso, es decir, que el sistema financie un fármaco que ya de por sí va a ser caro por todo ese desarrollo que lleva. Con lo cual,
Desde que sabemos que el fármaco es eficaz hasta que llega a nuestras manos y lo podemos prescribir pasan muchos años. Hay atajos en determinadas circunstancias que los clínicos peleamos arduamente, muchas veces con muchos disgustos, porque ponemos las esperanzas en un fármaco que creemos que va a funcionar en el paciente y muchas veces pues, no lo podemos conseguir, ¿no? Y eso nos frustra, lógicamente. Por lo tanto, esa es la mayor limitación. Esa regulación, ese tiempo que va pasando desde que sabemos que el fármaco es útil hasta que lo tenemos en nuestras manos y lo podemos utilizar para el paciente adecuado. Sin embargo, incluirlo tiene una repercusión positiva, por supuesto, para el paciente en primer lugar, pero también tiene una repercusión para el Sistema Nacional de Salud. No sé qué les parece, ¿no? Porque imagino que incorporar este tipo de innovaciones luego finalmente, aunque cuestan, el sistema también se beneficia de ellas. Sobre todo si trabajamos en que sea de una forma, de la forma más precisa posible y haciendo las redes adecuadas y de la forma más eficiente posible. Es verdad que si somos capaces de seleccionar mejor el paciente que se va a beneficiar de un tratamiento, nuestra forma de gestionar dentro del sistema sanitario pues va a ser más eficiente. Y lo que pasa es que esos objetivos pues, probablemente no sean tan cortoplacistas, sino que se vean más a medio plazo. Hemos hablado de situación, de diagnóstico, avances, implementación de innovaciones, y para cerrar esta charla, ¿no? con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, quería quedarme con un mensaje de cada uno de vosotros, un poco. ¿Qué diríais? ¿Con qué mensaje final queréis acabar esta charla? Por ejemplo, Emilio. Bueno, yo me voy a permitir un pequeño inciso. Nosotros, desde el Hospital La Paz, y ya va por nuestro tercer año, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Próstata, invitamos a todos los madrileños a que acudan a realizarse una prueba de detección de PSA. Y mi mensaje final va a ir con el lema de nuestra campaña de concienciación o de acción contra el cáncer de próstata, que es atrévete, infórmate, atrévete, revísate. ¿Quién? Mayores de 50 años o de 45 años si tienen antecedentes familiares, no cuesta nada, es una determinación de PSA y a partir de ahí empezamos el camino. Nuestro objetivo es diagnosticar al que necesita ser diagnosticado y tratar al que necesita ser tratado. Importante mensaje. Teresa. Pues mi mensaje sería para los pacientes con cáncer de próstata, los pacientes necesitan compromiso, necesitan innovación y necesitan concienciación por parte de los profesionales, de la sociedad y de las instituciones. Y qué mejor que el Día Mundial del Cáncer de Próstata para que esto se vaya haciendo cada vez más realidad. Pues ahí quedan esos importantísimos mensajes y nada, agradeceros muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.